Entonces se lanzó. El cuerpo quedó suspendido sobre el risco, balanceándose entre la vida y la muerte, mientras el jaguar rondaba allá arriba. Las manos se resbalaban, los brazos temblaban. Algo despertó dentro de mí. Espoleé al caballo, llegué al borde del barranco y grité: «¡Aguanta, no te sueltes! ¡Ya voy!». En ese momento me di cuenta de que no solo era ella la que necesitaba ser salvada, yo también. Mi nombre es Sebastián, tengo 52 años y vivo en un rancho pequeño en el interior de Jalisco, en una región donde el camino de Tierra Roja se pierde en el horizonte y el vecino más cercano vive a casi 2 horas a caballo. Aquí el tiempo no corre, se arrastra. Los días son siempre iguales. Me levanto antes de que salga el sol. Preparo el café negro, veo la luz rasgando el monte, atiendo a los animales, arreglo cercas, lidio con la tierra. Por la noche me siento en la terraza con un vaso de agua y me quedo mirando el cielo lleno de estrellas, tratando de entender por qué sigo aquí. No tengo hijos. Carmen y yo lo intentamos, pero nunca se dio. Ella decía que Dios tenía otros planes. Yo no sé si creo en eso, pero aprendí a no discutir con lo que no puedo cambiar. Después de que ella murió, la casa quedó demasiado grande. El silencio entró por todas las rendijas. A veces hablo solo para escuchar una voz. A veces paso el día entero sin decir una palabra. Así es como la soledad te va comiendo por dentro, despacio, sin hacer ruido. El rancho no es grande, pero da para el sustento. Tengo algunas cabezas de ganado, gallinas, cerdos, una huerta que Carmen plantó y que me empeño en mantener viva, aunque la mitad de las plantas se muera porque no tengo su mano para cuidarlas. También tengo mi caballo, un alazán viejo llamado Trueno. Fue regalo de bodas de mi suegro. Ya tiene más de 15 años, pero aún aguanta firme. Nos entendemos sin necesidad de mucha plática. Él sabe cuándo estoy triste, cuándo estoy cansado, cuándo necesito cabalgar solo para no quedarme pensando demasiado. Aquella mañana de septiembre me levanté con el cuerpo adolorido. Había pasado el día anterior arreglando el corral, y la espalda cobraba el precio. El cielo estaba limpio, pero el aire cargado, de ese modo que anuncia cambios. Preparé mi café, comí un trozo de pan de elote que había hecho 2 días antes, y salí a dar una vuelta por la propiedad. Trueno estaba inquieto, sacudiendo la cabeza, relinchando quedo. Le pasé la mano por el cuello. «Tranquilo, viejo. Solo vamos a dar una vuelta». Lo ensillé despacio, le ajusté la montura y monté. La idea era seguir hasta el arroyo que corta la linde del rancho, ver si el agua estaba baja o si había subido con las lluvias débiles de la semana pasada. Pero cuando llegué a la portezuela de madera que da al camino de tierra, Trueno se plantó. «Jale las riendas», insistí, pero no quería seguir por ahí. Se quedó dando vueltas, bufando, como si presentiera algo. «¿Qué pasa, Trueno? ¿A qué le tienes miedo?» Miré el camino, nada. Solo el sendero rojo perdiéndose entre los cerros, el zacate seco a los lados, algunos árboles retorcidos del monte. El viento levantaba el polvo en pequeños remolinos. Todo demasiado quieto, quieto de una forma equivocada. Decidí seguir de todas formas. Di un toque con las espuelas y Trueno obedeció, pero despacio, desconfiado. Fuimos subiendo por la vereda que lleva hasta la sierra, un camino que conocía de memoria, pero que rara vez usaba porque no llevaba a ningún lado. Solo para arriba, al alto de las montañas, donde hay un antiguo puente de madera que une un lado y otro de un precipicio. Dicen que fue construido por arrieros hace más de 100 años. Yo mismo solo había cruzado un par de veces en mi vida. Es estrecho, las tablas rechinan, y allá abajo hay un abismo profundo, con piedras puntiagudas y vegetación cerrada. No es lugar para arriesgarse a lo tonto. Pero aquella mañana algo me jaló hacia allá. No sé explicarlo. Quizá era la forma en que soplaba el viento.
Quizá era Trueno, que aún renuente, seguía en esa dirección como si supiera algo que yo no sabía. O quizá era solo el vacío dentro de mí buscando algo que llenar. Subí despacio. El sol comenzaba a calentar, dándole en la espalda, en la nuca. El sudor me escurría por debajo del sombrero. Los grillos cantaban fuerte entre los arbustos. Una víbora cruzó el sendero frente a mí y se metió en un agujero. Trueno ni se inmutó. Seguimos. Cuando llegué cerca del puente escuché un ruido extraño, un grito, agudo, cortante, cargado de desesperación. Jalé las riendas y Trueno se detuvo al instante. Me quedé inmóvil, el corazón acelerado, tratando de entender de dónde venía ese sonido. Miré a mi alrededor. Nada, solo el viento, el canto de los pájaros, el silencio pesado del monte. Luego lo escuché de nuevo, más fuerte, más desesperado. Un grito de mujer. Espoleé a Trueno y seguí en dirección al sonido. Cuando llegué a un claro antes del puente, lo vi. Una mujer colgada de una cuerda gruesa, suspendida en el aire, balanceándose entre el puente de madera y el abismo. Las manos agarradas con fuerza, los brazos temblando, el rostro torcido de miedo y dolor. Estaba de espaldas a mí, pero se veía que estaba al límite. Los dedos se resbalaban, el cuerpo se balanceaba peligrosamente, y arriba de ella, en el puente, caminando despacio, olfateando el aire, estaba un jaguar, grande, pesado, los músculos marcados bajo el pelaje manchado. El animal rondaba la orilla del puente, mirando hacia abajo, hacia donde pendía la mujer. El jaguar no tenía prisa. Sabía que la presa estaba acorralada. Mi sangre se heló. Por un segundo me quedé paralizado. Hacía años que no veía un jaguar tan cerca. Ellos evitan a la gente, pero cuando tienen hambre o se sienten amenazados, atacan. Y ese de ahí tenía hambre. Se veía por la forma en que le brillaban los ojos, por la saliva que se escurría de la boca entreabierta. La mujer intentó gritar de nuevo, pero la voz le salió ronca, quebrada. Estaba perdiendo las fuerzas. Se veía por los hombros encorvados, por las piernas que ya no lograban sujetarse. Si se soltaba, caería directo al abismo. Y si el jaguar decidía bajar por la cuerda, se acabó. Se me apretó el pecho. No era solo miedo, era otra cosa, una sensación que no sentía hace tiempo, una urgencia de actuar, de no dejar que eso pasara, de no presenciar otra vida apagarse ante mis ojos. Bajé del caballo de un salto, miré a mi alrededor buscando cualquier cosa que pudiera usar, una piedra grande, una rama, lo que fuera. Pero no había tiempo. La mujer se estaba resbalando. Veía los dedos abriéndose despacio, la fuerza acabándose. Entonces hice lo único que pude hacer. Grité: «¡Aguanta! ¡No te sueltes! ¡Ya estoy aquí!». Mi voz resonó por las montañas, fuerte, ronca, cargada de una determinación que yo mismo no sabía que aún tenía. La mujer levantó el rostro en mi dirección. Sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de lágrimas, de terror, pero también de una esperanza desesperada. No respondió, solo asintió casi imperceptiblemente, como diciendo: «Por favor, no me dejes caer». El jaguar giró la cabeza en mi dirección. Nuestros ojos se cruzaron. Por un instante, el mundo se detuvo. Yo sabía que si intentaba subir al puente, el animal atacaría. Pero si me quedaba allí abajo, la mujer caería. No había opción correcta, solo había elección. Tomé una piedra del suelo y la arrojé con fuerza en dirección al jaguar. La piedra pasó lejos, pero hizo ruido al golpear las tablas del puente. El animal gruñó, mostrando los colmillos, pero no se movió. Tomé otra piedra, más grande, y tiré de nuevo. Esta vez le acerté cerca de las patas. El jaguar dio un salto hacia atrás, gruñendo más fuerte, las orejas bajas. «¡Vete! ¡Lárgate de aquí!», grité con toda la fuerza que tenía, golpeando mis manos una contra la otra, haciendo el mayor ruido posible. Trueno, detrás de mí, comenzó a relinchar fuerte, golpeando el suelo con los cascos. El sonido resonó por la sierra.
El jaguar dudó. Sabía que había más de una amenaza ahora. Se quedó ahí, indeciso, rondando, los músculos tensos. Yo seguí gritando, aplaudiendo, tirando piedras. Cada segundo contaba. Cada segundo que el jaguar se quedaba ahí era un segundo menos que la mujer aguantaba colgada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el jaguar dio 2 pasos hacia atrás, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles del otro lado del puente. No se había ido de verdad. Estaba por ahí cerca, observando. Pero había retrocedido, y eso era todo lo que necesitaba. Corrí hasta la base del barranco buscando un modo de subir. La cuerda estaba amarrada a un tronco viejo en lo alto, unos 10 metros sobre el suelo. La mujer pendía unos 3 metros por debajo de eso, balanceándose sobre el abismo. No podía alcanzarla desde abajo. Tenía que subir. Miré la pared de roca, empinada, llena de piedras sueltas, algunos arbustos creciendo entre las grietas. No era imposible, pero era peligroso. Y yo ya no era joven. Las piernas me dolían, los brazos estaban cansados, la respiración ya era agitada, pero no había otra opción. Comencé a subir. Las manos se aferraban a cualquier saliente que encontraban. Los pies buscaban apoyo entre las piedras. Varias veces me resbalé, casi caí, pero me sujeté. El sudor me corría por el rostro, me quemaba los ojos. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar en el pecho. Pero seguí, un movimiento a la vez, una respiración a la vez. Cuando llegué cerca de la cuerda, la mujer casi no tenía fuerzas. Los dedos los tenía blancos de tanto apretar. Los brazos temblaban violentamente. El rostro estaba pálido, los labios morados. Me miró de nuevo, y esta vez vi que estaba a punto de rendirse. «¡Solo un poco más!», grité, la voz ronca. «¡Solo un poco más! ¡Ya te alcanzo!». Estiré el brazo tratando de alcanzar la cuerda. Faltaba poco, solo 1 metro más. Subí un poco más, las uñas arañando la piedra, los músculos gritando de dolor. Y finalmente lo logré. Mi mano agarró la cuerda. «¡Ahora escúchame!», grité, tratando de mantener la voz firme. «Yo voy a tirar de ti. Cuando te diga, me vas a dar la mano. ¿Entendiste?». Ella asintió, los ojos muy abiertos, la respiración rápida y descompuesta. Sujeté la cuerda con ambas manos y comencé a tirar. Dios, pesaba mucho. O quizá yo ya estaba demasiado viejo para esto. Los brazos me ardían, la espalda me dolía. Cada centímetro que jalaba parecía pesar 1 tonelada. Pero no me detuve. Jale más, y más, y más, hasta que quedó lo suficientemente cerca. «¡Ahora, dame la mano!». Soltó una de sus manos de la cuerda y extendió el brazo hacia mí. Solté la cuerda por 1 segundo y agarré su muñeca con fuerza. Nuestros ojos se encontraron. Había miedo ahí, pero también una confianza desesperada. «Suelta la otra, yo te sostengo». Ella dudó. Era la decisión más difícil, soltar lo único que la mantenía viva y confiar en un hombre que ni siquiera conocía. Pero lo hizo. Soltó la cuerda y me dio la otra mano. En ese instante, todo su peso cayó sobre mí. Casi me resbalé de la roca, pero me sujeté firme, los dedos enterrados en su muñeca, los pies clavados en la piedra, todos los músculos del cuerpo contraídos. «¡Ahora vamos a subir! ¡Despacio!». Comencé a tirar de ella, centímetro por centímetro. Ella intentaba ayudar, buscando apoyo con los pies en la pared de roca, pero estaba débil, exhausta. Todo dependía de mí. Y por primera vez en 3 años sentí que mi vida tenía un propósito. No iba a dejarla caer. No iba a dejar que otra vida se perdiera. Jalé con todo lo que tenía, con rabia, con desesperación, con una fuerza que no sabía que aún existía dentro de mí. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré subirla hasta una saliente donde podíamos ponernos de pie. Ella se desplomó en el suelo, sin aliento, temblando, llorando.
Yo caí a su lado, el pecho subiendo y bajando, los brazos ardiendo, la cabeza dándole vueltas. Nos quedamos ahí, lado a lado, respirando, vivos. Arriba de nosotros, entre los árboles, escuché un gruñido bajo. El jaguar todavía andaba cerca, pero ahora teníamos una oportunidad. Miré a la mujer a mi lado. Ella me miró de vuelta, y sin decir una palabra, lo entendimos. Acabábamos de empezar un viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. La extranjera. Me tomó un buen rato lograr respirar bien de nuevo. El pecho me ardía, las manos me temblaban, y sentía el sabor a sangre en la boca de tanto esfuerzo. La mujer a mi lado estaba peor. Tumbada de lado en la saliente rocosa, encogida, los hombros sacudiéndose con sollozos que trataba de ahogar. No podía hablar. Solo lloraba y temblaba. Miré a mi alrededor, buscando al jaguar. No vi nada, pero sentía su presencia. Ese silencio tenso, pesado, de cuando un depredador está observando. El viento se había detenido por completo. Ni las hojas se movían. Era como si toda la sierra estuviera conteniendo el aliento. «No podemos quedarnos aquí», dije, la voz aún ronca. «Puede volver». La mujer no respondió. Siguió encogida, el rostro escondido entre los brazos. Toqué su hombro con cuidado, despacio, como quien toca a un animal asustado. «Oye, necesito que me escuches. Tenemos que bajar. ¿Puedes caminar?» Ella levantó el rostro. Fue la primera vez que la vi bien. Debía tener unos 30 y pocos años, quizá menos. Era difícil saberlo con el rostro marcado por tanto sufrimiento. La piel morena quemada por el sol, el cabello castaño enmarañado cayéndole sobre los hombros, los ojos oscuros hinchados de llorar. Tenía una herida profunda en la frente, sangrando despacio, y las manos raspadas, las palmas en carne viva de tanto agarrarse a la cuerda. La ropa, una blusa clara rasgada y un pantalón de mezclilla sucio de tierra, estaba empapada de sudor. Pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos. No era solo miedo, era confusión, como si no supiera bien dónde estaba, quién era o qué había pasado. «¿Me estás oyendo?», pregunté de nuevo, más firme. Parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de enfocar, y asintió despacio. «¿Puedes ponerte de pie?». Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Cayó de rodillas, gimiendo bajo. Sujeté su brazo antes de que rodara por el barranco. «Tranquila, despacio». Le pasé el brazo por encima de los hombros y la levanté con cuidado. Era ligera, demasiado flaca, como si no hubiera comido bien en mucho tiempo. Sentí los huesos bajo la ropa. Olía a sudor, tierra y miedo. «Vamos a bajar, paso a paso. Puedes confiar en mí». Me miró de nuevo, y esta vez vi algo diferente. No era exactamente confianza, pero era cercano a eso. Era la única opción que tenía. Empezamos a bajar. Cada movimiento era lento, calculado. Yo iba adelante buscando los apoyos más firmes, ayudándola a poner los pies en los lugares correctos. Ella me seguía en silencio, agarrada a mí, respirando demasiado rápido. Varias veces tropezó, se resbaló, casi cayó, pero la sujeté, siempre la sujeté. Cuando finalmente llegamos al suelo, mis piernas estaban débiles. La dejé sentarse en una piedra y me apoyé en un árbol, tratando de recuperar el aliento. Trueno estaba por ahí cerca, pastando tranquilo como si nada hubiera pasado. Miré hacia arriba, al alto de la sierra, al puente de madera allá en la cima. Aún no creía lo que acababa de hacer. «¿Qué hacías allá arriba?», pregunté, girándome hacia ella. La mujer no respondió. Se quedó mirando el suelo, los ojos vacíos, como si estuviera lejos de allí. «Oye», la llamé de nuevo, más bajo. «¿Cómo fuiste a parar a ese puente?». Ella levantó el rostro despacio. Abrió la boca, intentó hablar, pero no salió ni un sonido. Cerró los ojos con fuerza. Se apretó las sienes con las manos y negó con la cabeza. «Yo no sé», susurró, la voz delgada, quebrada.
No puedo recordar. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no recuerdas? No sé, repitió, las lágrimas volviendo a brotar. No sé dónde estoy. No sé cómo llegué aquí. Yo solo desperté en el puente. Estaba caminando y de repente vi a la pantera. Intenté correr, pero la voz se le quebró. No había a dónde ir. Me quedé mirándola, tratando de entender. No tenía sentido. El puente estaba lejos de todo, en medio de la nada. No había casas, ni poblado, ni camino cercano. Nadie llegaría allí por accidente. Y ella no parecía perdida de un día, parecía perdida de mucho más tiempo. ¿Recuerdas tu nombre? Ella dudó, los ojos muy abiertos, como si la pregunta fuera imposible de responder. Tardó tanto que pensé que no iba a hablar. Entonces, con un hilo de voz: Clara, creo que me llamo Clara. ¿Crees? Oigo ese nombre en mi cabeza, pero no estoy segura. Se me oprimió el corazón. Fuera lo que le había pasado, era grave. Miré el corte en su frente, que seguía sangrando. Quizás se había golpeado la cabeza, quizás estaba enferma, o quizás estaba huyendo de algo o de alguien. Está bien, dije, tratando de mantener la calma. Clara, entonces, ¿recuerdas de dónde vienes? ¿De dónde eres? Ella negó con la cabeza, las manos temblándole. No, no recuerdo nada, solo fragmentos, imágenes sueltas, una carretera, lluvia, alguien gritando, pero no puedo armarlo. Todo es confuso. Me pasé la mano por la cara pensando. Esto era más complicado de lo que imaginaba. No podía simplemente dejarla ahí. La pantera seguía cerca, estaba anocheciendo, y ella estaba herida, débil, sin memoria. Si me iba ahora, no sobreviviría ni una hora. Pero llevarla a mi casa tampoco era sencillo. Yo no conocía a esa mujer, no sabía de dónde venía, qué había hecho, si estaba en peligro o si ella era el peligro. Carmela siempre decía que confiaba demasiado fácil en la gente. Sebastián, tienes un corazón muy grande, pero eso te puede costar caro un día. Recordé su voz, suave, cuidadosa, y por primera vez en 3 años me encontré pensando, ¿qué haría ella en esta situación? La respuesta llegó rápido. Carmela nunca dejaría a nadie atrás. Mira, dije, agachándome frente a Clara, mi rancho está a unas 2 horas de aquí. Puedes ir conmigo. Hay comida, agua, un lugar para descansar. Cuidamos estas heridas y mañana, si quieres, intentamos averiguar de dónde vienes. Ella me miró con una desconfianza que dolió un poco. No la culpaba. Un hombre extraño en medio de la nada, ofreciendo ayuda. Podría ser una trampa. Podría ser peor. Pero ella también sabía que no tenía otra opción. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó la voz desconfiada. La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio un rato pensando en la respuesta. ¿Por qué lo estaba haciendo? Llevaba 3 años viviendo solo, sin hablar con casi nadie, sin importarme nada más que la labor del día. ¿Por qué ahora, justamente ahora, me importaba? Porque nadie merece morir solo, respondí al fin, y porque ya he visto gente morir sin poder hacer nada. No quiero volver a ver eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez era diferente. No era desesperación, era gratitud, silenciosa pero real. Gracias, susurró. Asentí y me levanté. Fui hasta Trueno, le acaricié el cuello. Vamos, viejo, aún queda camino por delante. Ayudé a Clara a subir al caballo. Estaba tan débil que tuve que casi alzarla. Monté detrás de ella, sujeté las riendas con una mano y su cintura con la otra para que no se cayera. Sentí que se tensó con el contacto, pero luego se relajó un poco. Estaba demasiado exhausta para resistir. Di un toque suave a las espuelas, y Trueno comenzó a andar. Despacio, con cuidado, como si supiera que la carga era frágil. Comencé a bajar el sendero de regreso al rancho. El sol ya estaba bajo, pintando el cielo de naranja y rojo. Las sombras se hacían más largas.
El viento volvió a soplar, trayendo el olor a tierra seca y monte. Clara se mantuvo en silencio todo el viaje. De vez en cuando sentía que su cuerpo se ladeaba, casi desmayándose, y yo la sujetaba firme. No dije nada. Solo seguí cabalgando. Mi mente hervía de preguntas, pero sabía que no era momento de presionar. Necesitaba descanso, cuidado, y quizás, con tiempo, las respuestas llegarían. Cuando llegamos al rancho, la noche ya había caído. Las estrellas cubrían el cielo, miles de ellas, brillando frías y distantes. Me bajé del caballo primero, luego ayudé a Clara. Apenas podía mantenerse en pie. Pasé su brazo por mis hombros de nuevo y la llevé hasta la casa. La casa era sencilla. 2 cuartos, una cocina pequeña, una sala con una mesa vieja y algunas sillas. Todo limpio, pero vacío, sin vida. Llevé a Clara al cuarto de huéspedes, el cuarto que Carmela siempre había querido para nuestro hijo, pero que nunca se usó. Tenía una cama individual con sábanas limpias, un buró, una ventana que daba al corral. «Puedes quedarte aquí», dije, ayudándola a sentarse en la cama. «Voy por agua y un trapo para limpiar esas heridas». Ella asintió, sin fuerzas ni para hablar. Salí del cuarto y fui a la cocina. Calenté agua, tomé un trapo limpio, un poco de alcohol y regresé. Clara estaba justo donde la dejé, mirando a la nada. Me arrodillé frente a ella y empecé a limpiar el corte de la frente. Se encogió cuando el alcohol ardió, pero no se quejó. Le limpié las manos también, las palmas en carne viva. Le dolería por días. Cuando terminé, busqué una camisa limpia mía y la dejé en la cama. «Puedes cambiarte si quieres, mañana lavamos la tuya». «Gracias», susurró ella sin mirarme. Salí del cuarto y cerré la puerta despacio. Me quedé afuera un rato, solo escuchando. Silencio. Luego, el sonido bajo de alguien llorando. No interferí. A veces uno necesita llorar a solas. Fui a la cocina, preparé café, calenté unas sobras de frijoles y arroz. No tenía hambre, pero comí de todos modos. Necesitaba mantener fuerzas. Después fui a la vara y me senté en la mecedora que era de Carmela. Encendí un cigarro, vicio que había regresado desde que ella murió, y me quedé allí mirando la oscuridad. Trueno estaba en el corral, descansando. Los grillos cantaban fuerte. La noche estaba fría, y por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía tan vacía. Había una extraña en el cuarto de huéspedes, una mujer sin memoria, sin pasado, sin nombre seguro. Y yo, un ranchero viudo que había olvidado cómo era cuidar de alguien, ahora tenía una responsabilidad que no pedí, pero que tampoco podía ignorar. Tiré el cigarro al suelo y lo apagué con la bota. Entré a la casa, cerré la puerta con llave y me fui a mi cuarto. Antes de acostarme, pasé frente a su cuarto. La luz estaba apagada. Silencio total. Me acosté en mi cama, el cuerpo adolorido, la mente inquieta. Me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que había pasado. Pensé en la pantera, en el puente, en la soga, en las manos de Clara resbalando, y pensé en cómo, por unos segundos, había sentido algo que no sentía hacía años, miedo de perder a alguien, y eso me asustaba más que cualquier pantera. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó fácil, porque en el fondo lo sabía. Esa mujer había traído algo de vuelta a mi vida. Y no sabía si estaba listo para eso. Fragmentos de una vida. Me desperté con el primer canto del gallo, como siempre. El cuerpo estaba molido, cada músculo reclamando el esfuerzo del día anterior. Me levanté despacio, me puse el pantalón de mezclilla y la camisa de botones que estaba en el respaldo de la silla, y fui a la ventana. El sol aún no había salido del todo, pero ya aclaraba el horizonte con ese tono anaranjado que conocía tan bien. El cielo estaba limpio, iba a ser un día caluroso. Fui a la cocina y preparé el café. Mientras el agua hervía, me quedé pensando en la mujer que dormía en el cuarto de al lado. Clara.
o al menos era el nombre que creía tener. Toda la noche estuve medio alerta, esperando escuchar algún ruido, algún grito, alguna señal de que necesitaba ayuda. Pero no oí nada, solo silencio. Cuando el café estuvo listo, lo serví en una taza vieja y fui a la puerta de su cuarto. Dudé antes de tocar. No quería asustarla. Toqué despacio, 3 golpes leves. «¿Clara? ¿Estás despierta?» Silencio. Esperé un poco. Nada. Toqué de nuevo, un poco más fuerte. «¿Clara?» Esta vez oí un ruido sordo, como si alguien se estuviera moviendo. Luego una voz débil. «¿Puede pasar?» Abrí la puerta despacio. Estaba sentada en la cama, recargada en la pared, todavía vistiendo la camisa que le presté. Le quedaba muy grande, las mangas cubriéndole las manos. El cabello se veía más arreglado, recogido en una cola de caballo floja. El rostro seguía pálido, pero los ojos parecían más alertas que ayer. «Buenos días», dije algo apenado. Hacía tiempo que no daba buenos días a nadie. «Buenos días», respondió ella bajito. «Traje café. Seguro también tiene hambre. Voy a preparar algo». «No es necesario», empezó, pero la voz se le quebró. Se aclaró la garganta. «No quiero dar lata». «No es lata. Tengo que comer de todos modos». Ella asintió despacio. Salí del cuarto y fui a preparar el desayuno. Hice huevos revueltos, calenté unos panecillos de queso que había hecho la semana pasada y puse todo en una charola. Se lo llevé a su cuarto. «Puedes comer aquí mismo, si quieres, o en la mesa como prefieras». «Aquí está bien», dijo, tomando la charola con cuidado. Las manos aún estaban vendadas, pero podía sujetar. «Gracias». Me quedé parado, sin saber si debía salir o quedarme. Empezó a comer despacio, a mordidas pequeñas, como si no hubiera comido en días. Probablemente no lo había hecho. «¿Cómo te sientes?», pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. «Adolorida», admitió. «Pero mejor que ayer. ¿Y la memoria? ¿Recuerdas algo más?» Ella dejó de comer y se quedó mirando el plato. El silencio se alargó. Pensé que no contestaría, pero entonces habló. «Soñé esta noche, o creo que soñé, no estoy seguro». Levantó los ojos hacia mí. Había una carretera, de tierra, roja, parecida a la que pasamos ayer. Estaba lloviendo fuerte. Iba dentro de un carro. No, no era carro. Era una camioneta vieja. Había otra persona manejando, pero no puedo verle la cara. Y estábamos huyendo de algo, o de alguien. No sé. Fruncí el ceño. «¿Huyendo de qué?» «No sé», repitió frustrada. «Todo es confuso. Hay ruido de trueno, de lluvia golpeando el cristal y una voz gritando. Luego la camioneta se derrapa y... nada. Solo oscuridad. Cuando despierto, estoy en el puente. Pudo haber sido un golpe en la cabeza», dije. «A veces, cuando nos golpeamos fuerte, perdemos la memoria por un tiempo. Puede volver poco a poco». «¿Y si no vuelve?» La voz le temblaba. «¿Y si nunca recuerdo quién soy?» No tenía respuesta para eso. Me quedé en silencio mirándola. Había miedo en sus ojos, pero también había algo más. Determinación. Como si, incluso sin saber quién era, no fuera a dejar de buscar. «Vamos a descubrirlo», dije, más para calmarla que porque lo creyera. «Por ahora, necesitas descansar y recuperarte. El resto lo resolvemos después». Ella asintió, pero no parecía convencida. Volvió a comer en silencio. Salí del cuarto y fui a atender mis labores. Había animales que alimentar, cerca que revisar, agua que cambiar. La vida en el rancho no se detenía, aun cuando todo lo demás parecía haberse detenido. Pasé toda la mañana trabajando. Trueno estaba bien, pero noté que tenía una pequeña herida en el casco trasero, probablemente de ayer. Limpié y le puse pomada. Alimenté a las gallinas, a los cerdos, ordeñé la vaca. Era trabajo mecánico, repetitivo, pero me ayudaba a pensar. ¿Qué iba a hacer con Clara?
No podía simplemente dejarla aquí para siempre, pero tampoco podía mandarla lejos sin saber quién era o de dónde venía. ¿Y si su familia la estaba buscando? ¿Y si alguien estaba preocupado por ella? Por otro lado, ¿y si estaba huyendo de alguien peligroso? ¿Y si traerla aquí también ponía mi vida en riesgo? Las preguntas giraban en mi cabeza sin respuesta. Volví a la casa cerca del mediodía. Clara estaba en la cocina intentando lavar los platos del desayuno. Las manos vendadas lo dificultaban, pero ella insistía en intentarlo. «Déjame eso a mí», dije quitándole el plato de la mano. «Necesitas descansar». «No puedo quedarme sin hacer nada», protestó. «Ya te estoy dando demasiada lata. Casi te mueres ayer. Creo que mereces un día de descanso». Me miró con esos ojos oscuros, llenos de una terquedad que me recordó a Carmela. Mi esposa también era así. Nunca podía quedarse quieta. Siempre tenía que estar haciendo algo, ayudando en algo. «Al menos déjame ayudar con el almuerzo», insistió. Suspiré. Sabía que discutir no serviría de nada. «Está bien, pero nada de esforzarte. Solo ayúdame a pelar las papas». Ella esbozó una pequeña sonrisa. Era la primera sonrisa que veía en ella, y aunque era discreta, iluminó su rostro de una manera inesperada. Me puse nervioso y desvié la mirada. Preparamos el almuerzo juntos. Arroz, frijoles, carne de res en salsa que había sobrado de ayer, papas cocidas. Trabajamos en silencio, pero era un silencio diferente. No era pesado, era cómodo. Cuando nos sentamos a comer, ella preguntó: «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro». «¿Por qué vives solo aquí?» La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé mirando el plato, moviendo el arroz con el tenedor, pensando si debía o no contarle. Al final, decidí que no perdía nada. «Estuve casado», empecé la voz baja, «con una mujer llamada Carmela. Vivíamos aquí juntos, llevábamos el rancho, teníamos planes, pero ella...» Hice una pausa, tragando el nudo en la garganta. «Murió hace 3 años, fiebre alta. No hubo tiempo de hacer nada». «Lo siento», dijo Clara, y por la forma en que lo dijo, se notaba que era sincero. «Sí, yo también». Respiré profundo. Después de que se fue, perdí un poco el sentido de las cosas. Seguí con el rancho porque no sé hacer otra cosa. Pero es solo eso. Despertar, trabajar, dormir, todos los días iguales. Debe ser solitario. Lo es, admití. Pero la soledad duele menos que la pérdida. Ella se quedó callada, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Luego dijo: «Gracias por salvarme, por traerme aquí, por no dejarme sola». «De nada». Seguimos comiendo. Al rato, ella volvió a hablar. «¿Sabes qué es raro? No recuerdo quién soy, de dónde vengo, a qué me dedicaba, pero recuerdo sensaciones. Recuerdo el sabor del café, recuerdo el olor a lluvia, recuerdo la sensación de tener miedo. Es como si mi cuerpo recordara, pero mi mente no. Quizás así es como empezamos a recordar», dije, «empezando por las cosas pequeñas. Eso espero». Después del almuerzo le sugerí que descansara un poco más, pero ella insistió en sentarse en la baranda. Le llevé una silla y nos quedamos allí, mirando el horizonte. El sol estaba en lo más alto, el calor pesado, pero había una brisa ligera que hacía todo más llevadero. «Es bonito aquí», comentó ella mirando los campos. «Parece que el mundo se acabó y solo quedó esto». «A veces parece que sí», concordé. Nos quedamos ahí un rato, solo observando. Los pajaritos cantaban, los grillos zumbaban. Allá lejos, una res mugía. Era el tipo de paz que yo había olvidado que existía cuando se comparte con alguien. De repente, Clara se puso tensa. Apretó los brazos de la silla, los ojos muy abiertos, mirando fijo al frente. «¿Qué pasa?», pregunté, alarmado. «Yo acabo de recordar algo más». «¿Qué cosa?». «Un nombre o un lugar. No estoy seguro». Ella cerró los ojos tratando de concentrarse. «São Miguel do Araguaia.
Ese nombre significa algo para mí. Mi corazón dio un brinco. São Miguel do Araguaia. Era un pueblo pequeño en Goiás, cerca del límite con Tocantins, a unas 4 horas a caballo de aquí. Yo lo conocía. Había ido un par de veces a comprar provisiones. ¿Crees que es de ahí? No sé, pero ese nombre, cuando pienso en él, siento algo, como si fuera importante. Puedo llevarte allá, ofrecí. Si quieres, quizás alguien te reconozca. Quizás recuerdes más cosas. Ella me miró, los ojos brillando de esperanza y miedo al mismo tiempo. ¿De verdad harías eso? Claro, pero primero tienes que estar mejor. En unos 2 o 3 días, cuando las heridas de tus manos mejoren un poco, iremos. Gracias, Sebastián, dijo ella, y fue la primera vez que pronunció mi nombre. Sonó diferente en su voz, más suave, más real. Asentí y volví a mirar al horizonte. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranja y morado. La tarde se arrastraba despacio, como siempre hacía aquí. Pero por primera vez en 3 años no sentía que yo también me arrastraba. Tenía a alguien a mi lado, alguien que me necesitaba, y aunque no entendía del todo lo que sentía, sabía que algo dentro de mí había cambiado. No era felicidad, aún no, pero era algo cercano a la esperanza, y eso, por ahora, era suficiente. Sombras del pasado. Los 2 días siguientes pasaron despacio, pero de una manera distinta a la que estaba acostumbrado. La rutina seguía siendo la misma. Levantarse temprano, cuidar los animales, arreglar lo que se necesitaba arreglar, pero ahora había alguien más. Clara no se quedaba quieta. Incluso con las manos lastimadas, insistía en ayudar. Barría la casa, lavaba la ropa, preparaba la comida, decía que necesitaba sentirse útil, que no soportaba solo quedarse sentada pensando. Yo lo entendía. Cuando Carmen murió, fue el trabajo lo que me salvó de volverme loco. Si me hubiera quedado quieto, el dolor me habría consumido por completo. La segunda noche estábamos cenando cuando Clara se detuvo a mitad de un bocado y se quedó mirando por la ventana. Su expresión cambió, el rostro se le tensó, los ojos se le abrieron mucho. «Hay alguien afuera», susurró. Se me heló la sangre. Me levanté rápido, fui a la ventana y miré. No vi nada. Solo la oscuridad, el corral a lo lejos, Trovão acostado tranquilo. «No hay nadie», dije, tratando de sonar calmado. «Yo lo vi», insistió ella, la voz temblándole. «Una sombra. Pasó rápido, pero la vi. Pudo ser algún animal, un zorro, un armadillo. Esas cosas aparecen por aquí a diario». Pero ella no parecía convencida. Se quedó ahí, mirando por la ventana, los hombros tensos, las manos apretadas. Fui al armario de la sala y tomé la vieja escopeta que guardaba allí. Estaba oxidada. No la usaba desde hacía años, pero solo el tenerla en mano me daba algo de seguridad. «Voy a revisar afuera», le avisé. «No vayas», dijo Clara levantándose rápido. ¿Y si es alguien peligroso? Por eso mismo, prefiero saber a quedarme aquí imaginando». Salí por la puerta principal, la escopeta en mano, el corazón latiéndome más rápido de lo que quería admitir. La noche estaba oscura, sin luna, solo las estrellas iluminando débilmente. Caminé por el patio, mirando a mi alrededor, buscando cualquier movimiento. Los grillos cantaban, el viento mecía los arbustos, nada fuera de lo normal. Fui hasta el corral. Trovão levantó la cabeza al verme, pero no parecía asustado. Los otros animales también estaban tranquilos. Si hubiera alguien cerca, lo habrían sentido. Di una vuelta completa a la casa. Nada. Ni rastro de intrusión, ni huellas raras, ni ruido sospechoso. Volví adentro y cerré la puerta con llave. «No hay nadie», dije apoyando la escopeta en la pared. «Debe haber sido un animal. En serio». Clara estaba sentada en la mesa, abrazada a sí misma, temblando.
no de frío, de miedo. «Yo sé lo que vi», murmuró. «Todo está bien», dije, sentándome a su lado. «Incluso si hubiera alguien, ya se fue. Y yo estoy aquí. No dejaré que nada pase». Ella me miró, y por primera vez vi algo más que miedo. Vi confianza. Confianza de verdad. Como si creyera que yo realmente podía protegerla. Terminamos la cena en silencio. Después ella se fue al cuarto, pero dejó la puerta entreabierta. Entendí el mensaje. Tenía miedo de dormir sola. Tomé una manta y me acosté en el sofá de la sala, cerca del pasillo. Si algo pasaba, yo lo oiría, pero la noche transcurrió tranquila. Ningún ruido, ninguna señal de peligro. Cuando amaneció, desperté con el cuerpo adolorido por el sofá viejo, pero aliviado. Al tercer día, las manos de Clara estaban mucho mejor. Todavía tenían heridas, pero ya no sangraban y ya podía mover los dedos sin hacer muecas de dolor. Decidí que era hora de ir a São Miguel do Araguaia. «Iremos hoy», avisé en el desayuno. «Quizás encuentre respuestas allá. Y si no encuentro nada, y si nadie me conoce, entonces volvemos e intentamos otra cosa. Pero no cuesta nada intentarlo». Ella aceptó, aunque la inseguridad estaba marcada en su rostro. Después del desayuno, preparé todo para el viaje. Puse agua, comida, una cobija. El viaje llevaría unas 5 o 6 horas a caballo. Ensillé a Trovão con cuidado y ayudé a Clara a subir. Salimos temprano, cuando el sol todavía estaba bajo. El camino a São Miguel era por la vereda de tierra que atravesaba la hacienda y seguía por campos abiertos, pasando por pueblitos pequeños y ranchos aislados. Conocía el trayecto de memoria, pero siempre me sentía pequeño allí, en medio de la inmensidad del cerrado. El cielo enorme, azul y despejado, la tierra roja extendiéndose hasta el horizonte, el silencio solo roto por el trote de Trovão y el canto de los pájaros. Clara iba delante de mí, agarrada fuerte a la silla de montar. De vez en cuando miraba a su alrededor, como si buscara algo familiar, pero no decía nada, solo miraba. Después de 2 horas de cabalgar, paramos a descansar cerca de un arroyo. Bajamos del caballo, nos lavamos la cara en el agua fresca, comimos un pedazo de pan y queso que había traído. Trovão bebió agua tranquilo, sacudiendo la cabeza de vez en cuando para espantar a los insectos. «Este lugar», empezó Clara mirando alrededor, «siento que ya he pasado por aquí. Es posible. Este camino es muy transitado. Quien viene de Tocantins hacia Goiás pasa por aquí». Ella se quedó mirando el arroyo, los ojos perdidos, como si intentara sacar algún recuerdo escondido en el fondo de su mente. Luego negó con la cabeza, frustrada. Nada, solo sensaciones, pero ninguna imagen clara. «Ya recordarás», aseguré, sin saber si era verdad. «Solo necesita tiempo». Continuamos el viaje. El sol subía, el calor aumentaba. Pasamos por 2 ranchos en el camino. En uno de ellos, un hombre viejo estaba reparando una cerca. Paré para preguntarle si conocía a Clara. Él la miró por un rato, luego negó con la cabeza. «Nunca he visto a esta muchacha. ¿Está perdida?» «Más o menos», respondí sin dar muchos detalles. «Si oye hablar de alguien buscando una mujer desaparecida, puede avisar que ella está conmigo, en la hacienda de Sebastião, cerca de Porangatu». El hombre asintió, pero era obvio que le resultaba extraña la situación. No lo culpaba. Cuando llegamos a São Miguel do Araguaia, ya pasaba de las 2 de la tarde. El pueblo era pequeño, poco más que una villa grande. Tenía una calle principal de tierra apisonada, algunas tiendas, un mercado, una gasolinera, una iglesita blanca en medio de la plaza. Poca gente en la calle por el calor. Bajamos del caballo frente al mercado. Até a Trovão a un poste y entramos. El dueño, don Waldemar, un hombre gordo con bigote canoso, estaba detrás del mostrador. «Sebastião, hace tiempo que no te veía por aquí», saludó, sonriendo. «Pues sí, don Waldemar, he estado ocupado con la hacienda». «Me imagino. ¿Y quién es la muchacha?» «Ella se llama Clara».
Estoy tratando de ayudarla a encontrar a su familia. Por casualidad la conoce. La ha visto por aquí. Don Waldemar se ajustó los lentes y miró a Clara con atención. Tardó un momento, frunciendo el ceño, pero luego negó con la cabeza. No, nunca la he visto, pero puedo preguntar a otros. Permítame llamar a doña Lourdes. Ella conoce a todo el mundo en la región. Doña Lourdes era su esposa, una señora bajita con el pelo blanco recogido en un moño. Salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal y miró a Clara con curiosidad. «Buenas tardes, hija. ¿Estás perdida?» «Más o menos», respondió Clara con voz baja. «Yo no recuerdo mucho, pero este lugar parece familiar». «¿Familiar cómo? ¿Viviste aquí alguna vez?» «No sé. Solo siento que ya pasé por aquí». Doña Lourdes frunció el ceño, pensativa. Se quedó mirando a Clara por un buen rato, y entonces su rostro cambió. Se puso serio, preocupado. «Espere un momento», murmuró. «Hay una muchacha que desapareció hace unos días. Su nombre es... Déjeme recordar. ¡Clara! ¡Eso es! Clara Méndez». Mi corazón se aceleró. Clara dio un paso adelante, los ojos muy abiertos. «¿Clara Méndez? ¿Ese es mi nombre?» «Creo que sí, hija mía». Don José, que tiene un rancho cerca de aquí, vino a avisar que su sobrina había desaparecido. Ella vino a visitarlo, y una noche salió en carro hacia Formoso do Araguaia y no regresó. Encontraron su carro abandonado a orilla de la carretera, todo abollado, como si se hubiera salido del camino, pero no la encontraron a ella. «¿Dónde?», pregunté con voz tensa. «¿Dónde encontraron el carro?» «En la BR 242, cerca del cruce a Caseara. Don José hasta fue a buscar allí, pero no había rastro de ella. La policía dijo que pudo haber sido un accidente, un asalto, no saben. Eso fue hace unos 5 días. 5 días. El tiempo cuadraba. Clara había aparecido en el puente hace 3 días. Si se había perdido, herida, sin memoria, pudo haber vagado 2 días antes de llegar allí. «¿Y este don José, dónde vive?», pregunté. «En su rancho, a unos 10 kilómetros de aquí. Saliendo del pueblo, en dirección a Caseara, hay una entrada a la derecha. Bandera verde en el portón. No tiene pierde». Le agradecí y salimos del mercado. Clara estaba pálida, las manos temblándole. «Clara Méndez», repitió como si estuviera probando el nombre. «Es extraño. Suena correcto, pero al mismo tiempo distante. Vamos al rancho de su tío», dije. «Quizás cuando lo vea recuerde todo». Montamos a Trovao de nuevo y seguimos las indicaciones de doña Lourdes. Encontramos la entrada con la bandera verde y seguimos por el camino de tierra hasta llegar a una casa sencilla, rodeada por un pequeño huerto de mangos. Había una camioneta vieja estacionada enfrente y algunas gallinas escarbando en el patio. Bajamos del caballo y toqué a la puerta. Un hombre de unos 60 años, delgado, con una gorra gastada y camisa de cuadros, abrió. «Buenas tardes», saludé. «¿Usted es José Méndez?» «Soy yo». «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Sebastián. Yo creo que encontré a su sobrina». El rostro del hombre cambió al instante. Los ojos se le llenaron de lágrimas. La boca le tembló. Miró a Clara parada detrás de mí y soltó un grito ahogado. «¡Clara! ¡Mi niña! ¡Gracias a Dios!». Corrió y la abrazó con fuerza. Clara se quedó rígida al principio, sin saber cómo reaccionar, pero luego se relajó y le devolvió el abrazo tímidamente. Don José lloraba, apretándola contra su pecho, repitiendo «gracias a Dios» varias veces. Cuando finalmente se separaron, él le sostuvo el rostro con ambas manos, mirándola a los ojos. «¿Dónde estuviste, niña? Te busqué por todas partes. La policía, los vecinos, todo el mundo te está buscando». Yo... Clara dudó, con voz débil. «No recuerdo, tío. No recuerdo nada». «¿Cómo que no recuerdas?» «Ella perdió la memoria», expliqué.
La encontré en una situación complicada. Se está recuperando poco a poco. Don José me miró, tratando de procesar todo. Luego volvió a mirar a Clara, el corte en su frente, los vendajes en las manos. «Pase, pase», dijo empujando la puerta. «Vamos a conversar bien». Entramos a la casa pequeña y modesta. Don José preparó café y nos sentamos en la mesa de la cocina. Él contó todo lo que sabía. Clara había ido a visitarlo hacía una semana. Vivía en Palmas. Trabajaba en una escuela como maestra. También era viuda. Su marido había muerto en un accidente de moto hacía 3 años. No tenían hijos. Venía a visitar a su tío de vez en cuando para escapar de la soledad de la ciudad grande. Esa noche, hace 5 días, ella dijo que iría a Formoso do Araguaia a buscar unos medicamentos para el tío. Tomó la vieja camioneta de él y se fue. Debió haber regresado en 2 horas, pero no regresó. Don José esperó toda la noche. Al día siguiente fue a buscarla. Encontró la camioneta abandonada a orilla de la carretera, abollada por delante, el parabrisas rajado, como si hubiera chocado contra algo, o alguien hubiera chocado contra ella. Las puertas abiertas. Ni rastro de Clara. Se dio parte a la policía, pero no encontraron nada. Sin cuerpo, sin pistas, sin nada. Y ahora, 5 días después, ella aparecía en mi hacienda, sin memoria, después de casi morir a manos de un jaguar en un puente perdido en medio de la nada. «¿Qué pasó, Clara?», preguntó don José con la voz quebrada. «¿Qué te pasó esa noche?». Clara cerró los ojos, las manos apretadas en su regazo. Se quedó en silencio por un buen rato. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban llenos de lágrimas. «No lo sé, tío. Juro que no lo sé. Solo recuerdo lluvia, truenos y alguien gritando, pero no puedo ver los rostros. No puedo entender lo que pasó». Don José suspiró profundamente y le tomó la mano. «Está bien, niña. Lo importante es que estás viva. El resto lo averiguaremos». Pero mientras conversaban, una mala sensación crecía en mi pecho, porque ahora sabía que Clara no se había perdido por casualidad. Alguien la había hecho salirse de la carretera, y quizás ese alguien todavía la estaba buscando. La tormenta. Nos quedamos en el rancho de don José hasta el final de la tarde. Él insistió en que cenáramos allí, y aunque tenía ganas de volver pronto a la hacienda, me pareció mejor aceptar. Clara necesitaba estar cerca de su tío, intentar sacar más recuerdos, y yo necesitaba entender mejor lo que había pasado esa noche. Mientras don José preparaba la comida, conversé con él en el porche. El cielo ya estaba oscureciendo. Nubes pesadas acumulándose en el horizonte, olor a lluvia en el aire. «Don José, ¿tiene idea de quién podría querer hacerle daño a Clara?». Él encendió un cigarro, sus manos temblándole un poco. «No tengo la menor idea, Sebastián. Clara es una muchacha tranquila, trabajadora. Nunca se metió en problemas. Después que el marido murió, se cerró aún más. Solo trabajaba y se quedaba en casa. ¿Y esa noche? ¿Dijo algo extraño antes de salir? Parecía preocupada, con miedo». Pensó por un rato, jalando el cigarro, con la mirada perdida en el humo. «Ahora que lo mencionas, sí andaba medio nerviosa». Contestó una llamada en su celular y se tensó. Salió al patio para conversar. Cuando regresó, dijo que necesitaba ir hasta Valle Escondido a comprar las medicinas. Pero se me hizo raro porque no era algo urgente. Podía esperar hasta mañana. «¿Y el celular? ¿Dónde está?». «Ni idea. No estaba en la troca cuando la encontré». Su bolsa también había desaparecido. Se me revolvió el estómago. Aquello no había sido un accidente. Alguien la había acorralado. Quizás habían golpeado la troca a propósito. Le habían quitado sus cosas. Y Clara se había escapado. Herida, asustada, sin rumbo. Había vagado por la sierra hasta llegar al puente, y ahí, entre la fiera y el abismo, casi se acaba todo. «¿Usted avisó a la policía que ella apareció?». «Todavía no.
Quiero esperar a que recuerde algo más. Si avisamos ahora, van a querer interrogarla y ella apenas recuerda su propio nombre. Estuve de acuerdo, pero sentía un nudo en el pecho. Si alguien había intentado hacerle daño a Clara, quizás todavía la andaban buscando. Y mientras más tiempo pasara, sin avisar a las autoridades, más peligroso se ponía todo. Cenamos carne asada con yuca y arroz. Clara comió poco, distraída, perdida en sus pensamientos. Don José intentaba sacar plática, recordando viejas historias para ver si ella reconocía algo, pero no funcionaba. Solo negaba con la cabeza, con la mirada ausente. Cuando terminamos, el cielo ya estaba casi negro. Un trueno retumbaba a lo lejos. Relámpagos rasgaban el horizonte. «Va a llover fuerte», comentó don José, mirando por la ventana. «Sebastián, ustedes deberían quedarse hoy. No es seguro viajar con este clima». Miré hacia afuera, tenía razón. La tormenta venía rápido. Pero algo dentro de mí insistía en que necesitábamos irnos. No podía explicarlo, pero sentía que quedarnos ahí estaba mal. «Necesitamos volver», dije. «Tengo animales que atender, y la hacienda queda lejos. Si lo dejamos para mañana, se puede complicar más». «Sebastián, mira el tamaño de esa nube. En un rato se cae el cielo. Aguanta, ya me ha tocado aguantar lluvia antes». No le gustó, pero no insistió. Nos despedimos. Don José abrazó a Clara de nuevo, haciéndola prometer que volvería pronto. «Y tú, Sebastián», me dijo mirándome serio, «cuídala por mí. No dejes que nada le pase». «No se preocupe, montamos a Trovão». El viento ya soplaba recio, levantando polvo. Los primeros goterones empezaron a caer cuando salimos del rancho. Gruesos, pesados, golpeando nuestra piel como piedritas. En pocos minutos se hizo aguacero. La visibilidad quedó casi nula. El agua caía con tanta fuerza que parecía una cortina enfrente de nosotros. Trovão caminaba despacio, desconfiado, sintiendo el piso encharcado y resbaloso. Yo sujetaba firme las riendas con una mano y a Clara con la otra. Estaba empapada, temblando de frío, pero no se quejaba. «¡Sebastián!», gritó por encima del ruido de la lluvia. «No podemos seguir así. Solo un poquito más. Hay un cobertizo abandonado cerca de aquí. Esperamos a que pase la lluvia ahí». Forcé la memoria tratando de recordar dónde quedaba. Había pasado por ahí varias veces, pero siempre de día, con sol. En la oscuridad y la lluvia, todo parecía distinto. Seguí cabalgando, buscando cualquier referencia. Un relámpago iluminó el camino por un segundo, y lo vi. El cobertizo, a unos 100 metros adelante, medio escondido entre los árboles. Espoleé a Trovão y seguimos. Cuando llegamos, bajé rápido y ayudé a Clara a bajar. Estaba helada, los labios morados. Empujé la puerta vieja del cobertizo. Rechinó, se resistió, pero se abrió. Entramos. El lugar llevaba años abandonado. Techo con hoyos, piso de tierra apisonada, algunas herramientas oxidadas recargadas en la pared. Pero era mejor que nada. Al menos estaba seco. Amarré a Trovão en una esquina donde el techo aún estaba entero. Él sacudió el cuerpo, regando agua por todas partes. Clara estaba parada en medio del cobertizo, abrazada a sí misma, temblando violentamente. «Necesitas quitarte esa ropa mojada», le dije, «o te va a dar una pulmonía». «No traje ropa seca», dijo castañeteando los dientes. Abrí el saco que había traído. Había una cobija, pero también estaba mojada. «¡Maldición!». Miré alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Encontré unos sacos viejos de forraje, rotos pero todavía grandes. Mejor que nada. «Hazte para allá», pidió Clara. Obedecí. Escuché el ruido de ella quitándose la ropa mojada, estrujándola y luego envolviéndose en los sacos. Cuando dijo que podía voltear, estaba sentada en el piso, recargada en la pared, temblando menos pero aún con frío. Me senté a su lado.
Me quité mi camisa mojada y la estrujé también. El frío me entraba hasta los huesos, pero ya había pasado por peores cosas. Allá afuera, la tormenta aumentaba. El viento aullaba, golpeando las paredes del cobertizo. La lluvia martilleaba el techo perforado, goteando en varios puntos. Relámpagos iluminaban todo por segundos, seguidos de truenos que hacían temblar el suelo. «Gracias», dijo Clara de repente, «por todo, por salvarme, por traerme con mi tío, por estar aquí ahora. Ya te dije, no necesitas dar las gracias. Necesito sí. No me conocías. Pudiste haberme dejado ahí. Pudiste haberme entregado a la policía y seguir con tu vida. Pero no lo hiciste». Me quedé en silencio, mirando la lluvia allá afuera. No sabía qué decir. «¿Por qué hiciste esto, Sebastián?», insistió ella. «¿Por qué te importó?». La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Por qué me había importado? Pude haberme ido de largo. Pude haber llamado a la policía y ya. Pero no lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué? Empecé buscando las palabras correctas. Porque ya perdí gente que amo sin poder hacer nada. Y cuando te vi ahí, colgando de esa cuerda, a punto de caer, no podía dejar que pasara de nuevo. No podía quedarme viendo. «¿Todavía ama a su esposa?». No fue pregunta, fue afirmación. «Siempre la amaré», admití. «Pero ella se fue, y yo me quedé. Y hay días que no entiendo por qué. ¿Por qué ella se fue y yo me quedé? ¿Por qué las cosas pasan como pasan?». Clara recargó su cabeza en mi hombro. Me tensé al principio, pero luego me relajé. Era solo alguien buscando consuelo. Nada más. «Yo también perdí a alguien», dijo ella a voz baja. «No recuerdo los detalles, pero recuerdo el dolor, el vacío, la sensación de que nunca más iba a estar completa otra vez. Su tío me contó. Su marido murió en un accidente. Yo no lo recuerdo», susurró, y su voz se quebró. «No recuerdo su cara, su voz, nada. Pero recuerdo el dolor de haber perdido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo recordar el sentimiento pero no a la persona?». «No sé», admití, «pero creo que es porque el dolor se queda más hondo, deja más marca. Aunque olvidemos todo, el dolor se queda». Nos quedamos ahí, en silencio, oyendo la tormenta. Después de un rato, Clara volvió a hablar. «Sebastián, recordé algo más». «¿Qué?». «Esa noche, en la troca, ya lo recuerdo. Yo no estaba sola. Todo mi cuerpo se tensó». «¿Cómo dices?». «Había alguien en el asiento de atrás. Un hombre. Escucho su voz, grave, amenazante. Me estaba obligando a manejar. Decía que si no hacía lo que me ordenaba, me iba a hacer daño. Se me heló la sangre en las venas». «Clara, ¿recuerdas algo más? ¿Qué quería? ¿Por qué te estaba amenazando?». Ella apretó los ojos, tratando de sacar el recuerdo, pero negó con la cabeza frustrada. «No puedo ver bien, solo escucho la voz. Y recuerdo el miedo, mucho miedo. Intenté esquivar algo en el camino, la troca patinó, chocó y ahí es solo oscuridad». «¿Y el hombre? ¿Se bajó de la troca?». «No sé, pero creo que sí, porque si se hubiera quedado ahí, también habrían encontrado el cuerpo». Mi mente trabajaba rápido juntando las piezas. Clara había sido secuestrada o amenazada de alguna forma. El hombre la había obligado a manejar, pero ella había intentado escapar o había perdido el control y había chocado. Había huido, herida, desorientada, y el hombre se había llevado sus cosas, el celular, la bolsa, para borrar pistas. «Tenemos que avisarle a la policía», dije. «Esto no fue accidente, fue un crimen, pero no recuerdo nada concreto. No puedo describirlo, no sé por qué lo hizo. La policía no me va a creer». «Sí van a creer y te van a proteger». «¿Protegerme de qué? Yo ni sé quién está detrás de mí». La voz de ella subió, llena de desesperación. Sostuve sus hombros, firme, pero con suavidad. «Cálmate. Vamos a descubrirlo. Pero no puedes quedarte así.
sin protección, sin que nadie sepa lo que pasó. Mañana volvemos al pueblo y hablamos con la policía. Y hasta entonces, yo te cuido. ¿Entendiste? Me miró a los ojos y vi ahí una mezcla de miedo y confianza. Asintió despacio. Entendí. La lluvia empezó a menguar, el viento se calmó, pero la sensación de peligro no pasó, porque ahora yo sabía, Clara no se había perdido, había escapado, y quienquiera que hubiera intentado hacerle daño seguía allá afuera, buscando, esperando, y no pararía hasta encontrarla. Miré hacia la puerta del cobertizo, hacia la oscuridad de afuera, y apreté el mango del cuchillo que siempre cargaba en la cintura. Si alguien venía por ella, tendría que pasar por mí primero, y yo no lo iba a dejar pasar tan fácil. No esta vez. Cerco, en la oscuridad, la lluvia paró cerca de la medianoche. El silencio que vino después era casi tan pesado como la tormenta. Solo el goteo lento del agua cayendo del techo perforado y el viento débil meciendo los árboles afuera. Clara se había quedado dormida recargada en mí, la respiración lenta y profunda. Yo no podía dormir. Me quedaba viendo la puerta entreabierta, la oscuridad afuera, cada músculo tenso. No podía sacar de mi cabeza lo que ella había dicho. Un hombre en el asiento de atrás, una voz amenazante, alguien que la había forzado a manejar y luego se había esfumado sin dejar rastro. Y ahora Clara estaba aquí, sin memoria completa, vulnerable, sin saber quién la estaba cazando o por qué. Trovão gruñó bajo en la esquina donde estaba amarrado. Levanté la cabeza, alerta. El caballo estaba inquieto, sacudiendo la cabeza, las orejas hacia la puerta. Conocía bien a mi caballo para saber cuándo algo estaba mal. Me levanté despacio, tratando de no despertar a Clara. Tomé el cuchillo de mi cintura y fui hacia la puerta. Empujé un poco y miré hacia afuera. La noche estaba oscura, las nubes cubriendo las estrellas. Pero la lluvia había parado y se podían ver las siluetas de los árboles, el camino de lodo adelante. No vi nada, pero lo sentí. Esa sensación de ser observado, de tener ojos escondidos en la oscuridad, esperando el momento justo. Trovão se sacudió de nuevo, más fuerte esta vez, resopló fuerte. «¿Sebastián?» La voz de Clara, baja, asustada. «¿Qué pasó?» «Quédate quieta», susurré. «Creo que hay alguien afuera». La escuché levantarse, acercarse. Estaba temblando, pero no de frío. «¿Estás seguro?» Trovão no miente, siente cuando hay gente extraña cerca. Me quedé parado en la puerta, el cuchillo en la mano, los ojos recorriendo la oscuridad. Cada segundo parecía una eternidad. Entonces lo escuché. Un ruido bajo, ramas quebrándose, pasos lentos sobre el lodo. Alguien se acercaba. Di un paso atrás, jalando a Clara conmigo. Apunté al rincón más oscuro del cobertizo. «Ve para allá. Escóndete detrás de esas cajas viejas y no hagas ruido. ¿Y tú?» «Voy a ver quién es». «Sebastián, no». «Vete». Ella obedeció arrastrándose hacia el rincón y escondiéndose tras unas cajas de madera podrida. Me quedé frente a la puerta, el cuchillo firme en la mano, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Los pasos se acercaron, lentos, calculados. Quienquiera que fuera, sabía que estábamos ahí. No era alguien pasando por casualidad. Entonces lo vi. Una silueta moviéndose entre los árboles, luego otra. 2 personas, quizás 3. Difícil saberlo en la oscuridad. Venían despacio, rodeando el cobertizo por los lados. Se me heló la sangre. No era un encuentro casual, era una emboscada. «¡Sebastián!» La voz vino de afuera, grave, arrastrada. «Sé que estás ahí adentro, y sé que la mujer está contigo». No respondí. Me quedé inmóvil controlando la respiración. «Escucha bien, amigo», continuó la voz. «Nosotros no queremos problemas contigo. Solo queremos a la mujer. Entrégala y te vas ileso». Apreté el mango del cuchillo.
Cada fibra de mi cuerpo gritaba que hiciera algo, pero sabía que necesitaba ser astuto. Eran al menos dos, quizás más, probablemente armados. Yo solo tenía un cuchillo. «No voy a entregar a nadie», grité de vuelta, la voz firme aunque el miedo me estuviera devorando por dentro. «Lárguense de aquí antes de que llame a la policía». Una carcajada, fría, burlona. ¿Policía? ¿Aquí? ¿En medio de la nada? Para cuando lleguen ya estaremos lejos, viejo. Y tú podrías estar muerto. Si se acercan, les garantizo que no salgo solo. Silencio. Largo. Pesado. Entonces la voz de nuevo. No sabes en qué te metiste. Esa mujer vio cosas que no debía. Si recuerda, va a meter en aprietos a gente importante. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Matar gente inocente? ¿Inocente? La risa regresó. Es testigo, amigo, y testigo no puede quedarse viva. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Clara no era víctima de un asalto al azar. Había visto algo. Sabía algo. Y ahora gente peligrosa quería deshacerse de ella antes de que recordara. Miré hacia atrás. Alcanzaba a ver sus ojos brillando en la oscuridad, abiertos por el terror. Lo había oído todo. «Última oportunidad, viejo», gritó el hombre. «Entrega a la mujer o invadimos, y no va a ser bonito». Mi mente corría, necesitaba ganar tiempo, pensar en una salida. Si invadían, no teníamos oportunidad. Pero si lograba aguantarlos hasta que amaneciera, quizás alguien pasaría por el camino. Quizás podríamos escapar. «¡Está bien!», grité. «Pero dame un minuto. Está herida. Necesita levantarse». «Un minuto. Ni más ni menos». Corrí hacia Clara. Estaba pálida, temblando violentamente. «Sebastián, ¿qué hacemos?», susurró, la voz desesperada. «Nos vamos a fugar». «¿Cómo? Están afuera». «Hay una abertura atrás del cobertizo. Vi cuando entramos. Se puede pasar». Salimos por ahí, agarramos a Trovão y nos vamos a toda prisa. ¿Y si nos ven? No lo harán. Están concentrados en la puerta principal. Fui hasta Trovão. Lo desaté con manos temblorosas. El caballo estaba nervioso, sacudiendo la cabeza, pero obedeció cuando jalé las riendas. Lo llevé hasta el fondo del cobertizo. Había una abertura entre las tablas, lo suficientemente ancha para pasar. Solo necesitábamos ser rápidos y silenciosos. «Tú primero», le susurré a Clara. «Luego yo paso el caballo». «Y corremos». Ella dudó, el miedo estampado en el rostro, pero asintió. Empezó a pasar por la abertura. Las tablas rechinaron. El ruido resonó en el silencio. «¡Oigan! ¡Se están escapando! ¡Rayos!», nos oyeron. «¡Vete! ¡Vete ya!», grité, empujando a Trovão por la abertura. El caballo se resistió, pero insistí, y pasó. Clara ya estaba del otro lado. Pasé corriendo, raspándome el brazo con las tablas, pero ni lo sentí. Escuché pasos corriendo detrás del cobertizo, gritos, groserías. «¡Vete!», grité ayudando a Clara a subir al caballo. Monté detrás de ella de un salto y le di espuelas con fuerza. Trovão salió disparado. La oscuridad nos tragó. Las ramas golpeaban la cara, el cuerpo. El lodo salpicaba por todas partes. Trovão corría ciego, guiado solo por el instinto, esquivando árboles por escasos centímetros. Detrás, escuché el ruido de un motor. Faros cortaron la oscuridad. Era una moto, quizás dos. Venían siguiéndonos. «¡Más rápido, Trueno! ¡Más rápido!». El caballo dio todo lo que tenía. Los músculos trabajaban bajo la piel, el sudor escurriéndose. Pero una moto era más veloz. Los faros se acercaban. Oí el rugido del motor haciéndose más fuerte, más cercano. Entonces, un disparo. El estampido rasgó la noche. La bala pasó silbando cerca de mi cabeza. Clara gritó. Agaché el cuerpo cubriéndola y espoleé a Trueno con más fuerza. Otro tiro. Ese pegó en un árbol cercano, astillando la corteza. Estaban disparando a matar. «¡Gira a la izquierda!».
Le grité al caballo, jalando las riendas. Trueno obedeció, entrando en una vereda más estrecha entre los árboles. La moto intentó seguir, pero el camino era demasiado angosto. Oí el ruido de la moto derrapando, el piloto maldiciendo. Seguimos. La selva se hacía más densa, ramas bajas, raíces en el suelo, charcos de agua. Peligroso. Pero era nuestra única opción. Cabalgamos por un tiempo que pareció eterno, hasta que los ruidos de atrás desaparecieron. Solo quedó el sonido de nuestra respiración agitada y el trote cansado de Trueno. Jalé las riendas. El caballo se detuvo, temblando, exhausto. Bajé y ayudé a Clara a bajar también. Apenas podía mantenerse en pie. Cayó de rodillas en el lodo sollozando. Me querían matar, lloraba. Iban a matarme. Me agaché a su lado, sujeté sus hombros. Pero no lo hicieron, y no lo harán. Vamos a salir de esto. ¿Cómo, Sebastián? ¿Cómo? ¿Saben dónde estoy? Van a seguir viniendo. Entonces vamos a la policía ahora mismo. Sin esperar. Vamos a la delegación más cercana y contamos todo. ¿Y si también tienen a la policía comprada? ¿Escuchaste? Dijeron que hay gente importante involucrada. Tenía razón. Si era algo tan grande como para mandar sicarios tras ella, podía haber corrupción metida. Confiar ciegamente en la policía podía ser un error fatal. Entonces vamos directo a Goiânia, decidí. A la capital, al Ministerio Público, a la prensa, a quien sea, pero no podemos quedarnos aquí. Es demasiado peligroso. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se levantó despacio, aún temblando, pero más firme ahora. Había algo en sus ojos. No era solo miedo, era rabia, determinación. Quiero recordar, dijo la voz baja pero dura. Quiero recordar lo que vi. Quiero saber quiénes son esos hombres y por qué quieren matarme. Y cuando lo recuerde, haré que paguen. La miré. La mujer frágil que había salvado en el puente ya no estaba. En su lugar había alguien que había sobrevivido a un intento de asesinato, que había escapado de un jaguar, que había eludido a matones a sueldo. Alguien fuerte, más fuerte de lo que imaginaba. Vamos a descansar un poco, dije, solo hasta que aclare. Luego seguimos. Encontramos un árbol grande, con raíces gruesas que formaban una especie de refugio. Nos sentamos allí, recostados en el tronco. Trueno pastaba cerca, aún agitado. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte. La noche más larga de mi vida estaba terminando. Clara apoyó la cabeza en mi hombro de nuevo. Esta vez pasé el brazo alrededor de ella. No era romance, era protección. Era la promesa silenciosa de que no dejaría que nada le pasara. Y mientras el sol salía despacio, pintando el cielo de rosa y naranja, me hice una promesa a mí mismo. No importaba quién estuviera detrás de ella, no importaba cuántos fueran, no importaba el peligro, iba a proteger a Clara, hasta el final, porque ya había perdido demasiadas cosas en la vida, y no iba a perder a nadie más. No, mientras tuviera aliento. La memoria despierta. El sol salió despacio, iluminando la selva empapada. La luz atravesaba las hojas, creando sombras largas en el suelo fangoso. Los pájaros empezaron a cantar, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Pero yo lo sabía. Cada músculo de mi cuerpo lo sabía. Habíamos escapado por poco. Clara seguía recostada en mí, pero no dormía. Sentía su tensión, el cuerpo rígido, la respiración irregular. Estaba pensando, intentando recordar. Sebastián, dijo de pronto sin levantar la cabeza, necesito que me lleves de vuelta. ¿De vuelta a dónde? A la carretera donde encontraron la camioneta. Necesito ver el lugar. Creo que me ayudará a recordar. Fruncí el ceño. Clara, es peligroso. Esos hombres pueden estar cerca, buscando. Lo sé, pero no puedo seguir así. No puedo huir para siempre sin saber de qué estoy huyendo. Necesito recordar,
Necesito entender qué vi, qué sé, por qué me quieren matar. Su voz era firme, determinada. Ya no tenía el temblor de miedo de la noche pasada. Tenía algo diferente ahora. Una fuerza que venía de algún lugar profundo. La miré, los ojos aún hinchados de tanto llorar, el rostro sucio de lodo y arañado por las ramas. Pero había una intensidad allí que no podía ignorar. Está bien, acepté, contra todos mis instintos. Pero iremos con cuidado. Al primer signo de peligro nos vamos. Trato hecho. Nos levantamos. Trueno estaba mejor. Había descansado y comido un poco de pasto. Montamos de nuevo y empecé a trazar el camino en mi mente. La carretera donde habían hallado la camioneta quedaba cerca del entronque de Caseara, a unos 20 kilómetros de aquí. Llevaría unas 2 horas cabalgando con cuidado. Seguimos por veredas secundarias, evitando los caminos principales. No quería cruzar con nadie. No quería darle chance a los hombres de anoche de encontrarnos de nuevo. El sol subía, el calor aumentaba. El olor a tierra mojada mezclado con vegetación verde llenaba el aire. En otras circunstancias sería hermoso. Pero ahora solo podía pensar en el peligro que nos rodeaba. Después de casi 2 horas, llegamos cerca de la BR-242. Me detuve en una elevación desde donde podía ver la carretera allá abajo. Había algunos camiones pasando, algún que otro coche. Todo parecía normal. Pero mi estómago estaba revuelto. Ahí, señaló Clara de repente, la voz tensa. Ahí en esa curva. Es allí donde encontraron la camioneta. Miré. Era una curva cerrada, rodeada de vegetación a ambos lados. Se podían ver marcas de derrape en el asfalto, algunas aún visibles a pesar de los días, y en el arcén había señales de que algo pesado se había salido de la pista y golpeado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, pregunté una última vez. Estoy segura. Bajamos hasta la carretera. Até a Trueno a un árbol apartado y fuimos caminando hasta la curva. El corazón latía fuerte. Cada ruido de coche me hacía mirar a mi alrededor, tenso. Llegamos al punto exacto. Clara se quedó parada allí, mirando al suelo, a los arbustos aplastados, a las marcas de neumáticos. Cerró los ojos, respiró profundo. Era de noche, comenzó a decir, la voz distante, como si estuviera en trance. Estaba lloviendo muy fuerte. Yo conducía la camioneta de mi tío, las manos sudadas en el volante, y él venía detrás de mí. ¿Quién? El hombre. Todavía no puedo verle la cara, pero recuerdo la voz, grave, amenazante. Me decía que siguiera conduciendo, decía que si intentaba parar, él me haría daño, que le haría daño a mi tío también. Guardé silencio, dejándola hablar. No podía interrumpirla ahora. Tenía un arma. Apoyada en mi nuca, sentía el metal frío, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Abrió los ojos, mirando hacia la curva. Y entonces apareció otro coche, viniendo en dirección contraria, tocando la bocina. Las luces altas me cegaron. Intenté esquivar, pero la voz se le quebró. Se llevó la mano a la cabeza, presionándose las sienes. Sentí que estaba volviendo. La memoria estaba regresando. La camioneta derrapó. Continuó, la voz temblorosa. Giró, chocó. Oí el ruido de cristales rotos, de metal abollado. El dolor, mucho dolor en la cabeza. Y luego, silencio. ¿Y el hombre? Él salió. Oí que se abría la puerta. Pasos alejándose, voces afuera. Más de una persona. Estaban conversando, decían que necesitaban deshacerse del cuerpo, que no podían dejar rastro. Dieron por hecho que yo había muerto. Mi sangre se heló. Pero no moriste. No, fingí. Me quedé inmóvil, apenas respirando, con tanto miedo que pensé que moriría de verdad solo por el paro cardíaco. Oí que revolvían la camioneta, que agarraban mi celular, mi bolsa. Luego los pasos se alejaron, el ruido de un coche yéndose, y yo esperé.
Esperé hasta estar segura de que se habían ido. Entonces salí. ¿Y huiste? Sí, estaba mareada, sangrando. Apenas podía caminar bien. Me metí al monte. Caminé. No sé por cuánto tiempo. Solo caminé. Hasta que... No recuerdo nada más hasta que desperté en el puente. Abrió los ojos, ahora llenos de lágrimas. Pero no eran solo lágrimas de miedo. Eran de rabia, de indignación. Iban a enterrarme, Sebastián. Iban a tirarme en algún hoyo y fingir que nunca existí. Pero sobreviviste, dije, sujetando sus hombros. Eres más fuerte de lo que pensaban. Pero sigo sin recordar todo. No recuerdo por qué me secuestró. ¿Qué vi? ¿Qué es lo tan peligroso que sé? Recordarás. Con el tiempo, recordarás. Ella negó con la cabeza, frustrada. Miró a su alrededor, como buscando algo más que pudiera despertar la memoria. Y entonces sus ojos se detuvieron en algo. Una marca en el suelo, huellas de neumáticos, pero no de camioneta, de coche grande, y recientes, muy recientes. Sebastián, su voz se tensó. Mira esto. Fui hacia donde ella señalaba. Las huellas eran claras. Un coche se había detenido allí, hoy, quizás horas atrás, y había salido en dirección a la vegetación, siguiendo una vereda estrecha que yo no había notado antes. Regresaron, susurré. Debieron darse cuenta de que sobreviviste y volvieron a buscar. Oh. Clara miró hacia la vereda, su expresión cambiando. ¿O hay algo aquí que no querían que nadie encontrara? Clara, no. Pero ella ya estaba caminando hacia la vereda. Corrí tras ella. ¡Para! No sabemos qué hay ahí. Por eso mismo necesito ver. Sebastián, si hay algo escondido aquí, puede ser la respuesta, puede ser lo que vi. Tenía razón, pero cada instinto mío gritaba peligro. Aún así, no iba a dejarla ir sola. Seguimos por la vereda. Era estrecha, cubierta de maleza, difícil de ver. Pero alguien había pasado por allí, y recientemente. Después de unos 50 metros, la vereda se abría en un claro. Y en medio del claro había una camioneta vieja, cubierta con ramas y una lona verde. Un intento mal hecho de esconderla. Clara se quedó paralizada. «Esa camioneta», susurró. «Conozco esa camioneta». Nos acercamos despacio. Quité las ramas que cubrían la caja. La matrícula estaba cubierta de lodo, pero la limpié con la mano. Número de Tocantins. Sebastián. La voz de Clara era extraña, aguda, aterrada. «Abre la caja». «Clara, no creo que...» «Ábrela». Jalé la lona que cubría la caja de carga y me helé. Dentro había costales, decenas de ellos, grandes, pesados, y por el olor que venía de allí, yo ya sabía lo que era antes incluso de abrir. Drogas, kilos y kilos de drogas. «Dios mío», susurró Clara, llevándose la mano a la boca. «Ahora recuerdo. Recuerdo todo». Se giró hacia mí, los ojos desorbitados. Yo los vi cargando esto. Era de noche, yo regresaba de Formoso. Me detuve en la orilla del camino porque se me ponchó una llanta. Y los vi, 3 hombres transfiriendo estas bolsas de una camioneta a otra. Intenté ser discreta, intenté no llamar la atención, pero me vieron. Y entonces uno de ellos se acercó a mí, el hombre de voz grave. Dijo que había visto algo que no debía. Me obligó a entrar en la camioneta de mi tío y... La voz se le cortó. Las lágrimas corrían libres ahora. Iban a matarme, Sebastián, no solo por haber visto, sino porque si se lo contaba a alguien, toda su operación se vendría abajo. Deben llevar tiempo traficando por esta ruta. Y yo tuve la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mi mente trabajaba rápido. Tráfico de drogas, operación grande, ciertamente involucraba a más gente, quizás policías corruptos, políticos, empresarios. Por eso los sicarios eran tan tercos, por eso tenían recursos para perseguirnos. «Necesitamos irnos de aquí, ahora», dije.
agarrando el brazo de ella. Pero ya era tarde. Oí ruido de motor. No uno, varios. Venían por la vereda, rápido. Estábamos rodeados, y esta vez no había a dónde correr, entre el abismo y la redención. El ruido de los motores se hacía más fuerte con cada segundo. Mi corazón se disparó. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida. El claro era pequeño, rodeado de vegetación densa en 3 lados. Solo había una salida, la vereda por donde habíamos venido, y era justo por allí por donde venían llegando. «Sebastián, ¿qué hacemos?» La voz de Clara tembló, pero también había firmeza en ella. No iba a rendirse. No ahora. La vegetación. Entramos a la maleza y nos escondemos. Es nuestra única opción. Corrí hacia el borde del claro, jalando a Clara de la mano. La vegetación era cerrada, llena de espinas y bejucos, pero no había opción. Empezamos a meternos entre los arbustos cuando los primeros vehículos aparecieron en la vereda. 2 camionetas, grandes, vidrios polarizados. Se detuvieron en la entrada del claro, bloqueando cualquier escape. Las puertas se abrieron y hombres bajaron, 5 en total, todos armados, revólveres, escopetas. Uno de ellos tenía hasta un rifle. Nos tiramos al suelo detrás de un tronco caído, intentando quedar invisibles. Todo mi cuerpo estaba tenso, la mano apretada en el mango del cuchillo. Clara respiraba demasiado rápido a mi lado. Puse la mano en su hombro, apreté levemente, una señal silenciosa. Calma. Necesitamos mantener la calma. ¿Lo ven?, dijo uno de los hombres, voz grave y arrastrada. Lo reconocí. Era la misma voz de anoche en el cobertizo. Les dije que la mujer regresaría aquí. La gente desesperada siempre vuelve al lugar del crimen. Es instinto. ¿Y el viejo que andaba con ella?, preguntó otro, más joven, nervioso. Debe estar cerca. Rastré en la zona. Quiero a los 2, vivos si es posible, muertos si es necesario. Los hombres se esparcieron por el claro. 2 fueron a revisar la camioneta cubierta. Los otros 3 comenzaron a caminar en nuestra dirección, ojos atentos, armas desenfundadas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo oirían. Clara estaba pálida, los labios temblando. Apreté más su hombro. No podíamos movernos. Un ruido, un movimiento, y estaríamos muertos. Uno de los hombres pasó a menos de 3 metros de donde estábamos, alto, musculoso, con una cicatriz en el rostro. Se detuvo muy cerca, mirando la maleza, como si sintiera que estábamos allí. Llevó la mano al revólver en la cintura. «Hay alguien aquí», murmuró. «Lo siento». Empezó a caminar en nuestra dirección. 2 metros, 1,5 metros, 1 metro. Ya no había opción. Cuando pasó al lado del tronco, salté. El cuchillo en mi mano encontró el brazo de él antes de que pudiera desenfundar el arma. Gritó de dolor, soltando el revólver. Pateé el arma lejos y le di un puñetazo en la barbilla. El hombre tambaleó hacia atrás, pero era grande, fuerte. Recuperó el equilibrio rápido y vino hacia mí. «¡Están aquí!», gritó a los demás. Todo se volvió caos. Los otros hombres corrieron en nuestra dirección. Oí disparos, las balas silbando, pegando en los árboles, levantando tierra. Clara gritó. La agarré de la mano y corrimos. Entramos en la maleza cerrada, sin rumbo, solo huyendo. Las ramas golpeaban el rostro. Las espinas rasgaban la ropa, la piel. Los pies se hundían en el lodo. Detrás escuchaba a los hombres gritar, correr, disparar. Una bala pasó tan cerca que sentí el calor rozándome el brazo. «¡Por aquí!», grité, doblando a la izquierda siguiendo un descenso empinado. Clara tropezó, casi se cae, pero la sujeté con firmeza. No iba a dejarla caer. No ahora. El descenso se hacía más pronunciado. De repente me di cuenta de dónde estábamos. Reconocí el terreno. Íbamos directo al barranco, el mismo barranco donde estaba el puente, el mismo lugar donde todo había comenzado. «¡Sebastián!»,
Clara jadeaba, su voz desesperada. Vamos hacia el precipicio. Lo sé, es nuestra única oportunidad. El puente. Si logramos cruzar y cortar las cuerdas, no podrán seguirnos. Era un plan demencial, arriesgado, pero era lo único que teníamos. Corrimos más rápido, los pulmones ardían, las piernas gritaban, pero no podíamos parar. Atrás los hombres ganaban terreno. Eran más jóvenes, más rápidos, descansados. Finalmente lo vi. El puente de madera suspendido entre los dos lados del barranco. Las tablas viejas, crujiendo con el viento. El abismo profundo debajo. El mismo puente donde había salvado a Clara días atrás. El mismo puente donde ella casi había muerto. ¡Vamos!, grité. ¡Cruza! ¡Rápido! Clara dudó un segundo mirando el puente. El abismo. Vi el miedo en sus ojos, el recuerdo de la onza, de la caída casi fatal. Pero entonces miró hacia atrás, a los hombres que se acercaban, y tomó la decisión. Empezó a correr por el puente. Las tablas crujieron fuerte bajo nuestros pies. Algunas estaban podridas, rompiéndose a la mitad. Clara casi pisó en falso, pero se agarró a las cuerdas laterales. Siguió adelante. Yo venía detrás, tratando de ir rápido pero con cuidado. Cuando llegamos a la mitad, miré hacia atrás. Los hombres habían llegado. El líder, el de voz grave, estaba en la entrada del puente. Alto, de barba rala, ojos fríos como el hielo. Levantó el arma. «¡Basta!», gritó. «Deténganse ahí o les disparo». «No te detengas», le grité a Clara. «Sigue, un disparo». La bala impactó una de las cuerdas laterales, haciendo que el puente se balanceara violentamente. Clara gritó, aferrándose con fuerza. «Otro tiro. Este pasó entre nosotros dos». «El siguiente tiro sí acierta», amenazó el hombre. Pero Clara no se detuvo, y yo tampoco. Continuamos, unos metros más. Casi llegamos, casi. Finalmente llegamos del otro lado. Clara saltó a tierra firme, sin aliento, temblando. Saqué el cuchillo y me dirigí a las cuerdas que sostenían el puente. Eran gruesas, viejas, pero aún firmes. «¿Qué estás haciendo?», gritó el hombre. Él ya había empezado a cruzar el puente también, los demás detrás de él. «Lo que debí hacer desde el principio», respondí, y empecé a cortar. El cuchillo era afilado, pero la cuerda era gruesa. Cortaba con fuerza, desesperadamente. La primera cuerda comenzó a deshacerse, hilos partiéndose uno por uno. «Detente». El hombre aceleró el paso sobre el puente. «Detente ahora o te juro que...». La primera cuerda se rompió con un chasquido fuerte. El puente se ladeó hacia un lado. Los hombres se sujetaron, gritando, pero el líder siguió avanzando. Determinado, enojado, pasé a la segunda cuerda. Cortaba más rápido ahora, los músculos ardiendo, el sudor corriéndome a los ojos. «Sebastián, ya viene», gritó Clara. La segunda cuerda comenzó a romperse. El hombre estaba a pocos metros de nosotros ahora. Estiró el brazo, tratando de alcanzar el borde, con el arma en la otra mano. Y entonces la cuerda cedió. Toda la sección del puente se desplomó de un lado. Las tablas cayeron, precipitándose. Los hombres de atrás gritaron, agarrándose desesperadamente a las cuerdas restantes. Uno de ellos no lo logró. Cayó. El grito resonó en el barranco hasta ser cortado abruptamente allá abajo. El líder aún se sostenía, una mano en la cuerda, los pies en el aire, el cuerpo colgando sobre el abismo. Miró hacia arriba. Nuestros ojos se encontraron. Ya no había rabia allí, solo miedo. Miedo a morir. El mismo miedo que Clara había sentido días atrás. Estiré la mano. «Dame la mano», grité. Él miró mi mano, confundido. Luego miró hacia abajo, al vacío, y de vuelta a mí. «¿Por qué?», preguntó con la voz ronca. «¿Por qué me vas a salvar?». «Porque...». Respiré profundo. «Porque nadie merece morir así. Ni tú». Él dudó. La cuerda crujía. No aguantaría mucho más. Necesitaba decidir rápido. Finalmente, soltó una mano de la cuerda y la estiró en mi dirección.
Agarré su muñeca con fuerza. Clara corrió y sujetó mi cinturón por detrás, dándome apoyo. Juntos empezamos a jalar. Era pesado, muy pesado. Mis brazos temblaban, pero no solté. Jalé más, hasta que logró poner una mano en el borde, luego la otra y finalmente subir. Cayó al suelo sin aliento, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Sorpresa, confusión y tal vez gratitud. Al otro lado del barranco los otros hombres se habían rendido. Estaban regresando por el sendero, derrotados. El líder se quedó ahí, sentado, respirando pesado. Luego miró a Clara. ¿Me recuerdas?, preguntó, la voz cansada. Recuerdo, respondió ella. Ibas a matarme. Iba a hacerlo. Bajó la cabeza. Órdenes. No era nada personal. ¿No era personal? Me ibas a enterrar como si fuera basura. Lo sé. Levantó los ojos y por primera vez vi arrepentimiento allí. Sé lo que soy. Sé las cosas que he hecho. Y sé que no tengo excusa. Pero ustedes acaban de salvarme, después de todo lo que hice. ¿Por qué? Porque empecé buscando las palabras. Porque no resolvemos la violencia con más violencia. Porque todavía creo que la gente puede cambiar. Y porque he perdido a demasiada gente. Ya no quiero que nadie más muera, ni siquiera tú. Él guardó silencio por un largo rato. Luego sacó un celular del bolsillo y se lo arrojó a Clara. Llama a la policía federal, no a la local. Algunos aquí están involucrados. Cuéntalo todo. Yo también hablaré. Entregaré a todos, nombres, lugares, todo. Ya estoy harto de esto. ¿Por qué?, preguntó Clara sujetando el celular. ¿Por qué ibas a hacer eso? Él me miró a mí, luego a ella. Porque ustedes me demostraron que todavía hay gente buena en el mundo, y yo ya no quiero estar del lado malo. Clara tomó el celular con manos temblorosas y marcó. Media hora después, llegaron helicópteros de la Policía Federal. Arrestaron al hombre. Escucharon nuestro testimonio. Prometieron protección. Y finalmente, después de días de miedo, de carrera, de lucha, terminó. 3 meses después estaba sentado en el porche de la hacienda tomando café, viendo el sol salir. La vida había vuelto a la normalidad, o casi. Porque después de todo lo que había pasado, nada era realmente igual. La red de tráfico había sido desmantelada. 12 personas arrestadas, incluyendo a 2 policías y un regidor, o diputado local. Clara había testificado, su memoria totalmente recuperada. Y el hombre que había intentado matarla había cumplido su palabra. Entregó todo. A cambio, obtuvo una pena reducida. Clara había regresado a Palmas, asumiendo que Palmas era el pueblo, ciudad de origen, a su trabajo, a su vida, pero venía a visitarme cada mes. Decía que yo la había salvado, yo decía que ella también me había salvado, de una forma diferente. Me salvó de la soledad, me mostró que todavía tenía un propósito, que todavía había vida que valía la pena vivir. Escuché el ruido de cascos, me giré. Era ella, montada en un caballo nuevo que había comprado, sonriendo. ¡Viva! Buenos días, Sebastián, saludó, bajándose del caballo. Buenos días, Clara. Ella se sentó a mi lado en el porche. Nos quedamos ahí, mirando el horizonte, el sol dorado iluminando el terreno seco. ¿Sabes?, dijo después de un rato. Pasé 3 años creyendo que mi vida había terminado cuando mi esposo murió, que nunca más sentiría nada, que solo iba a existir, no vivir. Yo también, admití, pero tú me mostraste que uno puede empezar de nuevo, que incluso después de todo, todavía hay esperanza. La miré, a los ojos que ya no tenían miedo, solo paz. Nos salvamos, dije, el uno al otro. Ella sonrió y tomó mi mano. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que pensé que nunca volvería a sentir. Felicidad. No la felicidad estruendosa de antes, sino una felicidad callada, firme, real. La felicidad de quien sobrevivió al abismo y eligió vivir de nuevo.
Y mientras el sol subía en el cielo, pintando todo de dorado, entendí, la vida no es sobre no caer, es sobre levantarse, es sobre extender la mano a quien se está cayendo, es sobre elegir la compasión en vez de la venganza, es sobre encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda, porque entre el silencio y la lluvia, entre la soledad y el miedo, entre el abismo y la muerte, siempre hay una elección. Y nosotros elegimos vivir, elegimos perdonar, elegimos empezar de nuevo. Y eso, a fin de cuentas, marcó toda la diferencia.